eso se llama, o sea, también llamamos economía vocal. O sea, saber cuándo ahorramos la voz y cuándo la utilizamos más. No tratar de utilizar todo el tiempo, y más si somos profesionales de la voz. Eso digo, de repente los cantantes en los breaks que uno hace sigue hablando. En vez de reposar un poquitito, como que me voy, hablo. O sea, es parte del show, uno entiende. Sí, sí. Hay que como que ir un tira y afloje y ir negociando un poquitito. Totalmente. Mira, y justamente como para empezar a meternos en el tema ya COVID, que me pareció súper interesante porque busqué mucha información al respecto. Yo también soy muy enfermito del tema, me encanta investigar, intuitiva Me o encanta. empíricamente, pero te voy a contar una anécdota, perdón que sea autorreferencial, pero te voy a hablar de lo que me pasó a mí como cantante. Yo tuve COVID no sé si te lo dije ahora o fuera de cámara, pero tuve COVID y me afectó, me afectó bastante en el sentido de que me acuerdo que cuando estuve aislado, lo primero cuando mando un audio para avisar que estaba bien, que estaba aislado, que había dado positivo, pero se quedan tranquilos, que estaba con poquísimos síntomas, mi hermano me dice, tenés la voz rara. Y yo le decía, pero no me sentía raro, más que como un resfrío leve. Y me costó identificar. Después, acá en Argentina se le llamaba la voz de COVID, que es como una voz. Y a eso iba con la primera pregunta que te quería hacer al respecto. ¿Existe algo llamado voz de COVID? Sería una voz con los pliegues vocales edematizados y todas las estructuras inflamadas. Te comento, Cristian, que hay muchos estudios ya que han evidenciado la entrada directa al SARS-CoV-2 en el epitelio de los pliegues vocales. ¿Qué quiere decir? Ah, ya No sí. es solamente la parte respiratoria, que sabemos que en el COVID está totalmente afectado y que sabemos que el sistema respiratorio es como que el motor o la presión subglótica que hace vibrar los pliegues vocales, sino que al haber una entrada directa, o sea, se identificó la enzima convertidora de angiotensina, se llama, que es como Sí. que el COVID lo toma como para entrar en la célula y se identificó en el epitelio de los pliegues vocales. Entonces, al haber una entrada directa del virus, hay un Claro. mayor daño. Entonces, ¿qué vemos en los pliegues vocales de personas con COVID? Pliegues vocales edematizados, hinchados, ¿sí? Que es un poco lo que Entonces, sucede cuando es fumador también, ¿no? Puede ser que se dematizan los pliegues vocales con sí, la sí, persona fumadora. también, o ante un cuadro Ah, bueno, viral o bacterial también. La claro. famosa voz de gripe, ¿verdad? Un poco ronco. Ujú. A mí me pasó también algo similar, me voy a autorreferenciar, cuando tuve COVID, yo tuve COVID, siendo docente, en vez de, no sé, hacer reposo, me grababa para mostrarle a mis alumnas y me dicen, profe, descansa. Y yo, escuchen la voz de COVID, es una voz, la mía era medio robotizada, era medio rara mi voz. Claro, sí, sí. Te iba a preguntar eso, si tenía alguna característica de ese tipo de voz, pero calculo que difiere de acuerdo a la persona. Así Yo mismo, sentía la voz un así poco mismo. velada Ujú. y la sentía como más, sí, más metálica y más nasal, no sé, era una cosa que también debe estar de acuerdo al mecanismo fonatorio de cada persona. Sí, sí, Respecto sí, al y sonido. depende otra vez de la gravedad del COVID, ¿sí? No sé si a vos te tomó o no con una tos excesiva. No, no, a mí me pasó que fue, en mi caso particular, que por ahí a alguien le sirve, que está mirando, mucho dolor de cuerpo, unas líneas de fiebre que me duraron un par de días y sí, perdí gusto y olfato. Un par de días Sí, sí, también. Eso lo fue mismo. A todo mí lo más. me tomó de forma leve, pero como te digo, como hay una entrada directa y como todas las estructuras se inflaman, ¿sí? Hay como una inflamación de todas las estructuras del tracto, de todo. Entonces, la disfonía es un síntoma del COVID. Vos ves Claro. síntomas, ves fiebre, no sé, problema respiratorio, disfonía en un 40% o casi 50% de los casos COVID, forma leve. Luego tenemos forma moderada, donde aparte tenemos una tos excesiva. Una Claro. persona que está tosiendo de forma excesiva, o sea, lo que sería el virus dura más o menos de 7 a 14 días.
o sea, el ciclo del virus. Entonces, una persona puede estar infectada en ese tiempo y una tos excesiva, hay obviamente, un choque, un Sí, estrés de sí. impacto en los pliegues vocales excesivos que puede llegar a causar algún tipo de daño en el epitelio. Eso ya como una tos excesiva, en Sí, algunos sí, casos. el desgaste natural, como decía vos, del choque de la tos. Así mismo, el desgaste natural. Luego tenemos ya aquellas personas con COVID grave que han sido internadas Claro, sí. y que han sido intubadas. Entonces, el tubo pasa directamente entre los pliegues vocales y eso puede generar lesiones, puede generar compresión del nervio, parálisis o inmovilidad de uno de los pliegues vocales Ujú. y también lo que sería la parte del funcionamiento muscular en general. Una persona que está en UCI, unidad de terapia intensiva, no sé, por más de 14 días, tiene un descondicionamiento funcional de todo el cuerpo, de toda la musculatura, y eso también implicaría la musculatura de la laringe y genera mucha fatiga, cansancio. Me canso más ahora, dicen. Mira, Antes parece que esto podía estuviera más. ensayado, mira. Porque la siguiente pregunta, te lo juro que era esta. También autorreferenciándome un poco, y sé que también le pasó a otros colegas, nos recuperamos del COVID. Hablamos de un COVID leve, porque en caso de COVID más, un poquito más severo, como dijiste vos recién, bueno, hay un desgaste generalizado por estar internado, por entubamiento, etcétera. En un COVID moderado a leve, le pasaba mucho que también volvimos a cantar, y a mí particularmente yo puedo cantar en un show 1 hora y media y no sufro un gran desgaste. Y canté una canción y ya estaba, o sea, sentí, dije, wow, wow, wow. ¿A qué va? ¿Cuál sería la pregunta? Y sé que a otros colegas les pasó también. ¿Hay secuelas a largo plazo? ¿Son rehabilitables? Digamos. Te cuento que se está investigando muchísimo sobre ese tema, inclusive hay investigaciones que dicen que personas que eran muy activas antes del COVID, luego dejaron de ser activas. Es como Ujú. que tiene una fatiga muscular, como que más rápido se cansan y se fatigan. Claro. Obviamente no hay una respuesta aún sobre eso, pero Está todo muy sí verde, sí. empíricamente se ve. Y, o sea, también lo digo yo, o sea, como que uno le pasa el COVID, pero tarda en recuperarse totalmente. El otro día Todavía el escuché, mecanismo no conocemos, pero de qué pasa, pasa. claro, como decimos, empíricamente uno lo ve. Ve esto que uno se cansa más, está más desganado, porque también yo calculo que ahí también entra un factor emocional, corregime si me equivoco, del desgaste de estar encerrado, angustiado, en incertidumbre constante. Porque esto de que nos vamos a morir, no nos vamos a morir, que barbijo sí, que barbijo no, que se abre la burbuja, se cierra la burbuja, y eso genera una especie de hartazgo mental que el cuerpo lo siente. Sí, sí, y hablando del barbijo también, yo escribí un capítulo, un libro, entonces me puse a investigar, esto va a salir, no sé, dentro de unos meses, con un colega peruano, pero me pasé investigando más de 7 meses todo lo que esté relacionado a voz y COVID, todos los papers, las investigaciones, todo, y dividí entre daños colaterales del COVID y daños del COVID propiamente dicho. ¿Qué quiere decir? Daños Ujú. colaterales quiere decir yo no tengo COVID, pero yo hice virtualidad laboral. Yo usé barbijo. Barbijo. No es el COVID que me infectó, pero estas medidas utilizadas afectaron a mi voz. Por ejemplo, Qué interesante ese el uso. punto. Sí, el uso de barbijos, bueno, mascarillas o tapabocas como llamamos acá, actúan como filtros acústicos de la voz. Pero ¿qué Obviamente. pasa? Cristian, no filtra mucho el sonido, pero las personas piensan que sí e inconscientemente hacen un esfuerzo compensatorio y aumentan la intensidad vocal. Entonces, en vez, o sea, se entiende porque hay una falta de retroalimentación visual y auditiva, entonces, ¿qué yo hago? Aumento el volumen, la intensidad de la voz, la sonoridad de la voz y eso me genera una fatiga y eso me genera un mayor estrés de impacto pensando que no se me va a escuchar, Claro, sí, sí, ¿sí? sí, Entonces obviamente. llegan a consultorios pacientes que no tuvieron COVID, pero a raíz del uso, inclusive el uso simultáneo de dos tipos de barbijos y los profesionales de salud, ni qué decir en los hospitales que tuvieron que utilizar todo el equipo de Hasta protección. antiparras, mascarilla, etcétera. Entonces aumentó los síntomas vocales en una población activa. ¿Por qué? Porque son una población de trabajadores jóvenes, sin COVID positivo. Y luego está también la virtualidad laboral, no solamente la docencia, cualquier tipo de profesión que se tuvo que, a raíz del confinamiento,
estar desde la casa, no utilizaba micrófono, no utilizaba auricular para tener la retroalimentación. ¿Y qué Totalmente. pasaba? Empezaba a hablar, mayor demanda vocal, no había un cuidado y eso también condujo a alteraciones o síntomas vocales. Entonces, este COVID como que de ambos sectores nos... Ay, qué manera de jodernos la vida, ¿no? Porque zafé del COVID, pero tuve daños colaterales por el cambio de rutina o de vida que trajo aparejado las medidas por el COVID. Así mismo. Y está también, ahí entraría la parte emocional en daños colaterales y también en daños en pacientes infectados positivos. Entonces tenemos daños colaterales psicológicos y daños de pacientes que obviamente tuve COVID, estuve internada, estuve en UCI, pensé que iba a morir, entonces también me puede generar algún daño. Entonces es para hacer un esquemita y ir dividiendo las Qué, causas y los efectos. qué interesante a la vez, qué difícil todo. Yo te iba a preguntar recién si, ¿cuáles son las consecuencias más, más notorias o más probables que hubo del COVID en la voz, tanto hablada como cantada? ¿Algún tipo de lesión, algún tipo de funcionalidad? Pues, ¿se puede identificar algún tipo de patrón? ¿O todavía está eso en la base, en la fase empírica? Ya te cuento que hay investigaciones, pero son en sectores. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se ve? ¿Sí? Lo que más se ve, por ejemplo, en pacientes graves, porque la mayoría hubo un tiempo, de acuerdo a las olas, ¿sí? Claro, Que la mayoría, y más son adultos mayores que ingresaron a terapia intensiva, la parálisis unilateral del pliegue vocal. Y esta parálisis, te cuento, Cristian, no solamente se puede dar por la intubación, sino también porque el virus afecta la inervación. Así como un virus te puede dar una parálisis de pliegue sí, vocal, el COVID también te puede dar una parálisis de pliegue vocal. Entonces, personalmente, y lo que también la literatura afirma es la inmovilidad del pliegue vocal. Llamamos inmovilidad, no tanto parálisis, porque tenemos que saber la causa. claro. Sí, sí, no, no se podía ser más específico, sino claro. Bien, ¿Y eso y tiene, se rehabilita ese tipo de inmovilidad? sí, y depende otra vez de la causa. Generalmente, si estuvo intubado, se dio solamente por compresión del nervio. Entonces es como que haciendo trabajo, movilizando, logramos también. A Claro, veces se da a mí me gusta inclusive siempre bajarlo a tierra, ¿no? Es como la persona que se sentó arriba de la pierna y se le durmió la pierna, dicho a lo bestia, así ¿no? mismo, Pasaría eso, que con un poco de rehabilitación se podría volver a la funcionalidad. así mismo, así mismo. Inclusive hay personas que esperan y te dicen, bueno, 6 meses, 12 meses, pero ahora el tema no es esperar. Claro, La atacarlo. rehabilitación, cualquier estimulación no es negativa, al contrario, es positiva. Entonces, están llegando personas después de una semana de salir de UCI o personas que, o sea, uno que va hasta el hospital o la clínica para atender este tipo de pacientes, lo que más se ve. Y entre lo más leve, entre comillas, porque igual no es leve, es la fatiga vocal, el cansancio. Y la fatiga vocal, otra vez, hay que ver el tema del esfuerzo vocal. Y eso otra vez se divide en lo que es la demanda vocal, el contexto vocal. O sea, tiene su división porque depende de factores intrínsecos y factores extrínsecos. La fatiga vocal va a depender de factores intrínsecos, de cómo yo lo tomo, ¿sí? Del Totalmente. nivel de estrés, de mis estructuras, de la parte anatómica, de la parte funcional y también depende de factores extrínsecos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, entra mucho la ergonomía. Si yo soy cantante, ¿cuál es la demanda vocal que yo estoy teniendo? ¿En qué contexto estoy teniendo? Eso ya es externo a mi persona. O sea, Exactamente, sí. son dos factores que entran en juego para decir, bueno, estoy con fatiga vocal. Y generalmente la fatiga vocal, Cristian, no siempre va de la mano con una ronquera, una disfonía que más se conoce. O sea, mi voz puede estar o puede sonar una voz adecuada o normal, entre comillas, pero me canso. Siento que me canso. Eso mismo te voy a preguntar para nuestros amigos cantantes también y nuestros colegas. Eh, la fatiga vocal no necesariamente tiene que, como dijiste vos, delatarse en el sonido. ¿Cuál sería, Así digamos, el parámetro? Decir, bueno, ok, no tengo, mi sonido no se ve afectado, pero por ejemplo canto menos y me canso más. Así mismo, me canso más, tengo algunas sensaciones de tensión, es Eso como mismo te que iba a preguntar si siento había que otros parámetros que marcaran ese tipo de fatiga. sí, cada persona tiene una sintomatología de repente diferente, como es subjetivo.
Entonces te dice, como uno no puede medir o ver de repente, entonces te dice, bueno, yo siento como que algo me estira atrás o como que algo me raspa atrás, pero no es dolor, no, es como que empiezo a cantar o me falta más el aire o no llego a ciertas notas, pero no por una falta de entrenamiento, sino más por empiezan a hablar ahí como que uno empieza a escuchar y a tratar de armar la casuística. Claro, porque a la larga la laringe no es más que un grupo, corregime si me equivoco, no, no quiero pecar de, de bestia, pero es como un grupo muscular que no es diferente a los otros y que no, y que se ve afectado por las mismas leyes o la misma funcionalidad. Cuando Sí, sí, es más específico que otros músculos. claramente, Por eso se habla mucho ahora de la fisiología del ejercicio relacionada a la parte vocal. No hay mucha evidencia aún. ¿Por qué? Porque los músculos son uno de menor tamaño y otro, uno no puede estudiar los músculos así específicos de la laringe como podemos estudiar el músculo de la pierna. Sí, claro. es como que ¿quién se va? No sé si vos, Cristian, te vas a anotar para que hagamos un estudio y quitemos una parte del músculo vocal, no, ¿verdad? Los necesito para trabajar justamente, pero sí. Entonces es complicado hacer investigaciones con eso. Y Y te vos cuento desde que tu... estamos, Perdón. Sí, 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 por favor. no, y que ahora dentro, no sé si te diste cuenta, y también me encanta esto, también la parte del mundo del canto, estamos enmarcados en lo que sería la evidencia científica ahora, ¿sí? Exactamente. Es como que tratamos de darle explicación a todo. Y por eso como que somos más minuciosos para decir alguna cosa. Por eso te digo, de repente, ¿hay evidencia? ¿No hay evidencia? ¿Se habla de esto? ¿Se está estudiando esto? ¿Sí? Porque es muy importante dar el sustento científico a lo que estamos diciendo. Totalmente, me encantaría hacer otra entrevista porque bueno, esta era de COVID y la voz, pero el canto, siempre digo yo que es una de las actividades artísticas más mitificadas de todas. Incluso hoy con la evidencia que hay gente que sigue zapateando en conceptos y mitos que claramente quedaron, no sé si descalificados, pero seguramente en desuso o reformulados. La típica famosa de se canta con el diafragma o la famosa la voz de la máscara y esa cosa que todavía en algunos casos se sigue usando. Pero eso sería como para otra entrevista. Un día voy a abusar de tu confianza y lo haremos. Sin problema, pero esto vamos a hablar, si hablamos algo positivo del tema del COVID y la virtualidad, es justamente que más personas pudieron acceder a esa información. El año pasado, muchísimos en vivo en Instagram de fonoaudiólogos, de profesores de canto, de otorrinos, hablando sobre estos temas. Y es como que se accedió más a eso. O sea, es la parte positiva, creo yo, Justamente te iba a del preguntar confinamiento. como para no demonizar al pobre COVID, que es un virus que también se quiere asegurar su supervivencia. Lo positivo es eso, que más gente concientizó, investigó como para salir del Así paso. mismo. ¿Y cómo sería, desde tu punto de vista, ¿no? En estos tiempos post-pandémicos o prepandémicos, o no, estamos en el mientras tanto de última, ¿no? No sabemos cómo, cómo denominar ahora, Pero ¿verdad? Ojalá en sea estos tiempos, post ojalá, ojalá. en estos En tiempos. estos tiempos X, ¿cuál sería un buen cuidado de la voz, tanto para la gente que la usa cotidianamente para comunicarse o los cantantes que lo usan como un medio de vida, ¿no? Sí, lo primero que seguimos usando, las mascarillas, no sé, ahí en Argentina, acá se sigue usando, es obligatorio en lugares donde hay muchas personas. Acá al aire Entonces, libre ya se liberó, se puede usar al aire libre, ujú, pero donde hay muchas personas sin negocios cerrados, todavía se usa. sí, acá se baja el auto y no nos ponemos la Mm. mascarilla y esos mismos cantantes siguen usando las mascarillas. Entonces, tratar de, no sé, si uno quiere de repente hacerse entender mejor, sobre articular mejor las palabras en vez de aumentar la sonoridad, que es la percepción de la intensidad. Eso, por ejemplo, uno. Hidratarse bien, ¿sí? Hidratarse, eso sabemos que la hidratación adecuada es muy importante, tomar esas medidas. Y en cuanto al canto, no sé cómo va ya, pero acá se está retomando. Como que están empezando los shows, los cantantes están... Sí, sí, acá Yo hice también. evaluación vocal, te cuento, para una investigación a partir de marzo aproximadamente. Y cuando yo preguntaba,
una de las preguntas de la entrevista era, ¿cuántas horas a la semana utilizas profesionalmente la voz? En ensayos, actuaciones, grabaciones, etcétera. Y la pregunta era, ¿antes del COVID o ahora? Porque hubo un cambio. Totalmente. Y no sabíamos cómo promediar porque antes el COVID usaba tantas horas y ahora utiliza, o sea, es como que estamos todavía en cuanto a la investigación en eso. Tomar todas las medidas de cuidado vocal y empezar nuevamente a practicar y a utilizar la voz, ¿sí? Volver a estar en training, como se dice. Es como si fuera que yo ahora retomé el gimnasio y quiero alzar, no sé, 40 kilos, no voy a poder, voy a O empezar querer de estar en el vuelta. nivel cuando dejé. No, sería fantasioso. Exactamente. Y que eso no genere frustración, porque mucho O- tiempo estuvimos no utilizando la voz, entonces es como que empezar otra vez de nuevo, pero la memoria muscular está, la técnica Claro. está, La organización, digamos, está, pero después se va a ir está. aceitando con el tiempo, claro. Exactamente, no es tampoco empezar de cero. Hoy Es justo tuve más, clase con una alumna que dejó 2 meses y es más dije, ay, es como empezar de cero. Le digo, "Ah, a ver si nos calmamos un poco, porque no, paciencia, la parte emocional, la parte de estrés también. No, y también el estrés, por ejemplo, yo me dedicaba, o sea, un ejemplo, yo no soy cantante, lastimosamente, pero me gustaría, ahora que estoy en este tema, me encanta. conozco un profesor muy bueno, si querés. Vamos a tomar clase de que pudo haber perdido, o sea, dinero por esta pandemia, y eso me generó un estrés, y eso me generó ansiedad, y eso me generó un nivel de frustración, de no saber qué va a pasar. Entonces, como que uno estaba con eso también y está también, uno no sabe, volvemos a confinamiento alguna vez o no, o ya va a pasar y juega mucho, a todos nos pasa. Es ahora, qué sé Pero yo, sin ¿voy a duda, invertir en algo o no? No, no puedo invertir. ¿Qué pasa si nos confinamos de vuelta y yo no puedo seguir el consultorio, por ejemplo? claro, claro. Es un Es que proceso y un generalmente el aprendizaje. miedo es el miedo del miedo, le digo yo. Es el miedo a tener miedo o miedo a que pase algo que tal vez pase o no. Eso creo que es una de las actitudes más invalidantes a veces. Pero dado lo que pasamos, ¿cómo se puede hacer? Son muchos factores. Ojalá Sí. tengamos más respuestas más adelante. Vamos a seguir investigando. Mira, me interesa mucho que nos hables un poquito de tu libro. O sea, ya está en proceso, está terminado, porque yo quiero un Bueno, ejemplar, ya te aviso, o sea, ya quiero uno. te cuento. Tenemos un libro justamente con Maximiliano Jerez, que es Vocología Aplicada, volumen uno. Esa la sacamos en el 2018. Es de una editorial argentina, así que vos tenés más Acceso. esperanza. Yo no puedo traer ahora. Es el desarrollo de la voz a lo largo de la vida. Estamos haciendo el tomo 2 que sería evaluación vocal, que va a salir, me imagino, el año que viene. Y el otro libro es sobre motricidad y COVID, que es la parte de fonobiología, pero a mí me tocó hablar de la parte vocal. Y ahí hablo de los daños colaterales del COVID, hablo también de la parte de pacientes COVID positivo. Fantástico. O sea, ¿Eso para cuándo va a estar? y ojalá esté este año. Estamos, como te digo, es de una editorial de Perú, son colegas Ah, peruanos con los que estoy trabajando y me pidieron, a mí fue una gran responsabilidad hablar sobre la voz y COVID. pero sí, Tuve que, te juro que te pedí la entrevista porque es lo primero que yo había visto al respecto. Está todo, como decís vos, en proceso, porque bueno, obviamente es muy nuevo, tiene 2 años máximo toda esta historia. Y la verdad que esto necesitamos la gente que trabaja con la voz, necesitamos este tipo de información aunque esté en proceso. Todo y nos te cuento acerca. que toda la información es de artículos científicos de inglés, o sea, habla inglesa que uno como que va, trata de traducir y de modificar un poquito al español para que todos puedan tener acceso. Así que no es solamente de la experiencia, sino es de evidencia, de qué es lo que se Totalmente. está hablando ahora en el mundo del COVID sobre la voz. Sí, y entender que también es un proceso dinámico, como virus va mutando y las consecuencias y los pros y las contras van a ir modificándose y bueno, tener paciencia, ir viendo el día a día. Si la gente Así quiere ponerse en mismo. contacto con vos, ¿cómo puede hacer? Y estoy en el Instagram como Tania Talavera, o sea, ahí va a salir fonoaudióloga, docente, investigadora, en- y se pueden poner en contacto conmigo. Es la red social que más uso, sino también por correo, no hay ningún problema con eso. Sería taniatalaverafono@gmail.com.
Así Perfecto. que te tengo que pasar algunos artículos, quedó pendiente eso, Nos no me quedó eso, sí, olvides. sí, sí, no, tranquila, estábamos ahí ocupados. ¿Qué le dirías a la gente, digamos, que usa su voz para comunicarse, tanto locutores, cantantes, actores, docentes? ¿Cuál sería el mensaje en estos tiempos post-pandémicos? Seamos así optimistas. Optimistas. Bueno, lo primero es que hay que conocer algo sobre la fisiología vocal. Eso es importante para poder entender qué nos está pasando, ¿sí? Y tener en cuenta también varios factores que pueden influir. No solamente algo anatómico, estructural, sino también algo funcional, algo psicológico, como que prestar un poco más atención a todo lo que está pasando alrededor y que puede influir sobre la voz. Sí, como que estar más atento a eso y siempre con un mensaje de esperanza de que ojalá todo esto pase y volvamos a la nueva normalidad, no a la normalidad antigua, a la nueva normalidad y tomar las cosas positivas y ir para adelante. Y ahora, como te digo, lo bueno que fue la virtualidad, que podemos tener acceso a más datos y empezar a capacitarnos, porque nuestra voz, nuestra herramienta de trabajo, debemos invertir en ella y debemos cuidarla. Hermoso mensaje, Tania. Yo por mi parte, agradecidísimo para la gente. Hoy tuvimos un día, yo tuve un día que costó conectarse, pero ella siempre con muy buena onda acá predispuesta. Así que Tania, un agradecimiento gigante acá desde Argentina, un abrazo grande a los hermanos de Paraguay y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Un placer.